Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de... En el nombre de Sashenka García y en el mío propio, Ricardo Ramírez Requena, queremos darle las gracias al Instituto Cervantes por invitarnos a nuestro programa Alfabeto del Mundo, también a Unión Radio Cultural y la Radio Escuela, participar en Benengeli 2023, que este año particularmente está pensado, dedicado alrededor de la épica. Entre el 12 y el 16 de junio, más de 60 autores de lengua española formaron parte del Festival Benengeli 2023, organizado por el Instituto Cervantes en su versión híbrida, presencial y digital, y comisariado por Nicolás Melini, desplegó sus actividades en los 5 continentes del planeta. 8 fueron las ciudades que formaron parte en esta ocasión del gran encuentro de nuestro idioma: Sydney, Tokio, Manila, Bruselas, Toulouse, Manchester, Tánger y Los Ángeles. Mesas redondas, diálogos, reflexiones, textos de ficción especialmente preparados para el evento conformaron este tercer encuentro en el que dentro de sus distintas modalidades participaron autores de España, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, en diálogo con autores de Australia, Bélgica, Francia y Marruecos. La épica fue el tema que caracterizó el festival en este 2023. Su presencia, su ausencia, sus posibilidades expresivas dentro del conjunto de la literatura actual fueron algunos de los puntos comunes de esta serie de acciones. Una gran cita para el público de 8 ciudades del mundo esparcidas en los 5 continentes y para todo el público que desea acceder a los contenidos digitales de este encuentro puede visitar el link https://cvc.cervantes.es/Benengeli23/. De este modo, Benengeli 2023, por su alcance y su pluralidad, se consolida como la gran fotografía de lo que sucede en la literatura en lengua española de este momento. Lo que piensa Ricardo. Fíjate, Sashenka, el Festival Benengeli es un festival de una envergadura y de una importancia que todavía no estamos calibrando de manera apropiada. Desarrollar en diferentes centros del Instituto Cervantes en el mundo una serie de encuentros de manera global, con diferentes horarios, diferentes espectros, por supuesto, geográficos, es algo, por lo menos en el contexto de nuestra lengua, nunca visto. Además de esto, le tienes que sumar la participación de la radio, ¿verdad? Uh-huh.
la participación de otros elementos o espectros a través de YouTube, a través de Facebook Live y otras dinámicas, la posibilidad de poder leer textos y de reflexionar alrededor de un tópico en particular en las diferentes contextos desde donde se aborda la literatura en la lengua española. Entonces, no es lo mismo como se aborda en Filipinas o como se puede ver en Australia que en Toulouse, en Francia, por poner un caso, o algún lugar en África. Yo creo que nos encontramos con una posibilidad de mostrar con mucho orgullo la literatura que se hace y se escribe en español desde diferentes dinámicas. Y yo siento que tenemos que sentirnos muy contentos, reconocer nuestro privilegio cuando autores como Silda Cordoliani, como Ruby Guerra, Israel Centeno o José Balsa pueden participar de esto. Uh-huh. Es decir, a través del alcance que el Instituto Cervantes tiene, poder comunicar la importancia o el lugar de nuestros escritores en el mapa de la literatura escrita en español. Y además cruzar estas dinámicas y estos vínculos. Entonces, yo siento que esto es un gran evento, un gran acontecimiento y ojalá todos lo podamos estar disfrutando. Fíjate, Ricardo, si bien este programa va a ser transmitido después que el festival culmina sus actividades, digamos, síncronas, hay una cosa maravillosa y es que todo queda respaldado y documentado en el sitio web del Instituto Cervantes, lo que nos permite invitar a nuestros escuchas a acercarse, a los que no hayan tenido la ocasión de disfrutar la experiencia o a quienes por tiempo, porque la agenda fue riquísima, no hayan podido disfrutar de todo lo que ofrecía el festival, pueden hacerlo porque está disponible en línea, porque se ha pensado para lo presencial y para lo no presencial, porque se ha pensado para integrar a los hablantes del español en esa diversidad de lugares y formas de comunicarse. Hay entrevistas presenciales, se escribieron cuentos inéditos especialmente para el festival, se hicieron videos, nosotros y otras emisoras de radio, entrevistas, y eso nos ha permitido conocer voces de autores que probablemente la geografía y también, digamos, la falta de acceso editorial, quizás de otra manera no podríamos conocer. Entonces es realmente una fiesta, es una fiesta que lleva el nombre de quien supuestamente le debemos conocer nada más y nada menos que las aventuras de un ingenioso hidalgo por allá, por las tierras de la Mancha. Entonces, nada, esto es una fiesta, los invitamos, disfruten estas entrevistas maravillosas con dos mujeres talentosísimas y busquen después la programación de lo que ya ocurrió en el sitio web del Instituto Cervantes. Así. ¿Con quién conversamos? Con Mariana Travasio y Silda Cordoliani. Mariana Travasio nació en Argentina en 1967, en Rosario. Pasó su infancia en Brasil y actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente de la Cátedra de Psicología Forense. Magíster en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y traductora de francés y portugués. Sus cuentos han recibido numerosos premios nacionales e internacionales y han sido publicados en revistas y antologías de Argentina, Uruguay, Brasil, Cuba, España y Estados Unidos. Es autora de los libros de relatos Cotidiano, 2015, Cenizas de Carnaval, 2018, Figuras Infinitas, 2021, y de las novelas Como si existiese el perdón, 2016, y Quebrada, 2022, traducidas a varios idiomas.
Zilda Cordoliani nació en Venezuela en 1953. Es cuentista, ensayista y editora. Estudió letras en la Universidad Central de Venezuela y realizó estudios de posgrado en cine y literatura en la Universidad de Barcelona, España. Durante muchos años fue gerente editorial de Monte Ávila Editores y también ha editado libros, entre otros, para el Banco Central de Venezuela, el Museo de Bellas Artes de Caracas, el IESA y Ediciones B en Caracas. Relatos suyos han aparecido en antologías dentro y fuera de Venezuela y han sido traducidos al inglés, francés y esloveno. Dentro de sus obras destacan Babilonia, 1993, La mujer por la ventana, 1999, En lugar del corazón, 2008, Tiempo de ratas frías y otras historias, 2014, y Verdades, mentiras y silencios, Cuentos reunidos, 2018. A continuación conversaremos con Zilda Cordoliani. ¿Cómo estás, Zilda? Bienvenida a Alfabeto del Mundo. Bienvenida. Muy bien, feliz en este día en que le acaban de dar el premio Cervantes a nuestro poeta mayor, Rafael Cadena. Así es. Hoy es un día de verdad, como hablamos, de fiesta para todos. Sí. Y muy especial, Zilda, que estés aquí con nosotros hoy, que en el marco del Festival Benengeli que convoca el Instituto Cervantes, justamente para hablar de estos temas desde una experiencia tan amplia como la tuya, que ya Ricardo mencionaba, por supuesto tu labor como editora, también como escritora, como gerente cultural en diferentes ámbitos. Digamos que has estado siempre vinculada a la palabra desde la ficción y también desde la no ficción. Yo quisiera comenzar justamente esta conversación, tú que además fuiste gerente editorial de nuestra más importante editorial, Monte Ávila Editores. ¿Qué nos puedes decir de la épica en la narrativa venezolana? Bueno, después de agradecer a los organizadores de la Semana Benengeli y a ustedes dos, fíjate, yo diría que en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela estamos marcados por la épica, en el sentido más inmediato del término, porque, bueno, nuestra nación, el nacimiento de nuestra nación vino antecedido por la épica independentista, y eso nos lo ha marcado así desde niños, y más que héroes lo que hemos tenido son semidioses, ¿no? Sí. Pero una cosa curiosa es que aunque Simón Bolívar y su gesta de independencia nos acompañan desde esa tierna edad, esto no se ha manifestado en la literatura con la fuerza que uno esperaría. Si te pones a ver, son pocos los textos narrativos que han tratado de recrear a estos personajes y estos hechos. Sí. Eso lo anoto allí como una cosa curiosa, ¿no? Sí. Tal vez porque estamos saturados de épica. Yo sí. Tampoco hemos tenido en Venezuela ninguna obra lo suficientemente representativa de eso que se conoce como narrativa épica latinoamericana, que es esa que exalta lo primitivo, las raíces étnicas, la mitología de los habitantes originarios de América, como una manera de contraponerlo a los valores en justicias sociales del mundo moderno burgués. Por ejemplo, no hemos tenido Hombres de Maíz ni El reino de este mundo. Así. Lo que sí hemos tenido es más bien una cosa que yo llamaría literatura antiética o antihéroe. Ajá. Sí. Que es la surgida tras el fracaso de los movimientos subversivos de los años 60, donde, bueno, los protagonistas pertenecen al bando de los perdedores y lo que se cuenta es como su derrota. A veces me he dicho que quizás por eso el poema Bandera de Rafael Cadena, que hemos celebrado con tanta emoción,
ese poema Derrota, titulado Derrota, que tal vez por eso se convirtió en una suerte de himno emocional para más de una generación de venezolanos. Y bueno, entre estas obras de esa literatura antiética, donde lo que oímos es la derrota, el fracaso, está País Portátil, aunque el personaje tiene un gesto heroico a todo lo largo y 700 palmeras de balsa, historias de la calle Lincoln, Inventando los días de Carlos Noguera, podrían inscribirse en eso de una literatura antiética, ¿no? Y creo que y esto que lo voy a decir con cierta triste ironía, si hemos tenido una verdadera narrativa ética, es la que se viene haciendo desde hace pocos años para acá, con las novelas y cuentos que giran en torno a la migración. Porque toda migración, lo sabemos, toda huida conlleva una ética. Sí, así es. Así es. Así es. Querida Zilda, tú eres escritora y una de las cosas más interesantes de nuestra literatura es ese otro lado del espejo que las poetas y escritoras han aportado, en especial a lo largo del siglo XX y de lo que va de este tiempo, ¿no? Yo siento que han tomado la historia y la han volteado, ¿no? Como agarrar un pantalón y ponerlo al revés. Varias han escrito desde eso que llamamos la intrahistoria, también trabajado por la profesora Luz Marina Rivas, y en donde se pueden inscribir algunas obras de Victoria Estéfano, de Ana Teresa Torres, de Milagros Mata Gil y otras. Ahí no ves como un saludo irónico, digamos, a lo épico en nuestra literatura. Y siento que también la literatura escrita por mujeres en América Latina ha abordado eso con no solamente desparpajo también, sino también como una forma de denuncia, ¿no? Sí, fíjate que cuando supe del tema de Benengeli, que era la épica, y que tenía que hablar de ella a partir de una narrativa, la verdad es que me sentí bastante confundida, por no decir perdida, porque el término épico nos remite de inmediato a la definición clásica del género, ¿no? Sí. Claro. Bueno, como ya dije, a héroes y hechos heroicos del pasado. Y luego también porque pareciera comportar como la épica pareciera tener cierta intención moralizante, ¿no? Sí. Y bueno, y siento que eso es absolutamente ajeno a lo que he escrito. Claro, exactamente. Por otra parte, como dice Elisa Lerner, y aquí viene directamente con lo que estás preguntando, Elisa Lerner dice que la escritura femenina está bastante alejada de la ética. Más bien, dice ella con esas metáforas maravillosas que usa, Sí. Que la escritura femenina es como un bordado laborioso. En efecto, por regla general, las mujeres tendemos más a detenernos en los detalles aparentemente trascendentes de la cotidianidad que en los grandes acontecimientos sociales o históricos. Cuando aparecen los grandes acontecimientos sociales o históricos, aparecen como marco. Okay. Como marco y, como tú bien has dicho, como espejo de otra cosa que está sucediendo en el ámbito de lo privado, que es donde generalmente se remite la escritura femenina. Exacto. Exactamente. Y bueno, y si existen personajes épicos en esa literatura, son héroes, digamos, héroes de una épica de la cotidianidad. Ajá. Eso está muy bien. Eso está Zilda. muy bien, Zilda, Muy porque chévere. bueno, nos deja, por supuesto, pensando muchas cosas, porque siempre la épica esa en letras mayúsculas, ¿no? La épica está muy asociada, evidentemente, a un imaginario muy masculino, al arquetipo, ¿no? Del héroe clásico, ese que se desplaza, ¿no? Mientras que esta
otra épica cotidiana, desde una mirada, podríamos decir, femenina, como se ha ido construyendo, es más bien desde la quietud hacia la observación, no del desplazamiento físico, que es como el caballo, ¿no? Que se ve por allí. Y lo interesante es que esa mirada tiene ironía, mucha ironía, y también tiene mucho de denuncia a una violencia impuesta. Entonces yo creo que ahí hay una crítica muy rica, muy interesante a ciertos elementos hegemónicos de la literatura en la región y en Venezuela. Hegemónicos de una literatura o de un elemento temático en la literatura venezolana o en otra América Latina, pienso yo. Sí, bueno, yo diría que la literatura femenina se ha puesto especial interés en cada gesto de nuestra vida común de todos los días, esos gestos que se dirigen a tratar de sobrevivir de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Y que podrían ser concebidos como trozos de una constante gesta heroica, porque vivir es una gesta heroica. Oye, qué interesante. Y la literatura no hace más que confirmarlo, pues. Es así. Silda, querida, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros para el Festival Benengueli y para Alfabeto del Mundo. Esta es tu casa, siempre bienvenida y te queremos y admiramos mucho. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, Silda. Un gran abrazo. Abrazos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Festival Benengueli 2023? ¿Con quién conversamos? Con Mariana Travasio y Silda Cordoliani. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestras invitadas. Buenas tardes, Mariana. Bienvenida a Alfabeto del Mundo y al Festival Benengueli del Instituto Cervantes. Bienvenida. Muchísimas gracias por el convite. Es un honor estar hoy aquí compartiendo este momento con ustedes. Bueno, no, el honor es nuestro. Mariana, revisando un poco tu trayectoria, que además es muy diversa, que además es diversa en profesión, pero también en lenguas, porque viviste en Brasil, estudiaste también en francés. Hay como varias convocatorias en ti, además de ser rosarina, que es mi ciudad favorita de Argentina, aunque vivas en Buenos Aires. Sí, hay algo en tu obra, además, Mariana, que es muy telúrica. Se siente, sobre todo en las novelas, ¿no? Sí. Esa presencia bastante, me atrevería a decir, protagónica del paisaje, ¿no? Sabemos que eso no es exclusivo, no es que sea novedad, porque sabemos que los temas pueden ser los mismos, pero tu manera de enfocarlo se nutre de la tradición latinoamericana. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto? Tantas cosas, gracias, qué hermosa pregunta y muy generosa tu lectura, gracias. Tantas cosas. Bueno, por un lado decirte que en efecto, voy a retomar algo de lo que decías, esta crianza un poco de desarraigo, ¿no? Es decir, de nacer en Rosario, pero el hecho de haber sido criada en San Pablo, que es una ciudad tan grande, en otra lengua, al mismo tiempo que ser educada en un liceo francés, entonces un poco en casa en la infancia había esa tríada, ¿no? Donde se hablaba francés a la mañana en la escuela, a la tarde era el portugués en la calle y a la noche pues se cenaba en castellano. Entonces, creo que un poco esa cuestión de cierto desarraigo con las lenguas hizo que mis lecturas, pues yo creo que siempre abrevamos en las lecturas, ¿no? Sí. Que esas lecturas de la infancia fueran primero en un idioma extranjero o en dos. En la biblioteca de casa se dividía, lo que había en casa era en portugués, ¿no? Porque mis padres no habían podido llevarse la biblioteca desde acá. Y en el liceo, bueno, pues nos habituaban a la costumbre de leer un libro por semana y estaban en francés. Y en esa época era como una lectura por ahí de clásicos más, ¿no? Dickens, Poe, Hemingway, estas cosas. Pero cuando me encuentro con mi lengua madre,
en lecturas literarias, que fue allá por los 13, 14, 15 años, ¿no? Entre la salida de la pubertad y el ingreso a la adolescencia, ahí es cuando yo me deslumbro con la literatura, y eso me ocurre específicamente, yo tendría esa edad, yo era en los principios de los 80 del siglo pasado, y había todo el retorno de lo que se llamó el boom latinoamericano, ¿no? Que bueno, lo puedo poner en cuestión, pero bueno, si abrevamos para escribir en la literatura, sin duda se debe decir que mi primer deslumbramiento fue de la mano de la literatura latinoamericana, claramente, y fue un sitio donde me instalé mucho tiempo. Yo creo que después los caminos de lectura en la vida van siendo muchos y van siendo a veces muy azarosos. A mí me gusta mucho entrar a una librería y escoger libros al azar por la pura gramática de las primeras páginas, ¿no? Por ver si allí algo me llama. Pero en cualquier caso, sí, por eso, esto que vos traías, creo como primera instancia. Y en segunda instancia, bueno, porque fui criada entre Brasil y Argentina, entre dos dictaduras, recorriendo claramente las rutas, ¿no? Veníamos en aquella época en autos de la década del 70, hacíamos esos 2.500 kilómetros que nos separaban de una ciudad a las otras, ¿no? Porque tanto veníamos a Rosario como a Buenos Aires a visitar a la familia. Y allí hay también, bueno, mucha imagen, ¿no? Mucha estética, vos decías telúrica, pero sí hay un entorno rural en esos viajes, claramente. Y yo creo que terminamos escribiendo con todo aquello que nos compone, ¿no? Por supuesto que principalmente con las lecturas que hemos hecho, pero también con las voces, las cadencias infantiles, las imágenes, los sonidos. Eso creo que compone una especie de archivo, ¿no? Icónico y sonoro, del cual después de un modo bastante intuitivo uno se va sirviendo a la hora de componer un personaje, un escenario, ¿no? O de narrar alguna peripecia. Así es. Mariana, ahora, también en tu obra es muy evidente el lugar que tiene el viaje, ¿no? Lo que significa el desplazamiento, pero el viaje además como experiencia clásica casi, ¿no? El de, bueno, emprender una aventura, que, bueno, del siglo XX nos queda este imaginario Disney de que todo emprendimiento de una aventura es como algo precioso, cándido, maravilloso, cuando lo cierto es que emprender una aventura trae aparejado peligros, desasosiegos, temores, profundos miedos, fracasos. Háblanos un poco la importancia que tiene esto en tu obra, lo que significa el viaje en tu obra. Bueno, en efecto, te agradezco tanto porque sí, retomás algo que es así tal cual, ¿no? En mi última novela, que se llama Quebrada, que narra una historia justamente de desarraigos y de migraciones, ¿no? Donde Lina se va de la quebrada un poco creo que ya por hastío, ¿no? Por sentir que esa tierra ya no te da nada. A mí me gusta mucho distinguir las migraciones voluntarias de las involuntarias, de allí donde la tierra no te cobija, no te da lo que te tiene que dar. Y tal como vos traías, esas migraciones son de grande sazón, muchas veces te imponen incluso la violencia de tener que dejar tu propia lengua, ¿no? Sí. En Quebrada específicamente yo creo que Lina va armando por el camino, o creo que trae un poco, que trata de traer un poco, al mismo tiempo que la desazón del viaje, de ir hacia lo desconocido, de sentir ese desarraigo, al mismo tiempo de cómo uno por el camino va tejiendo relaciones sociales, solidarias con la gente con la que uno se va cruzando, y cómo a veces allí en esos lazos se tejen aquello que puede hacer las veces de familia, ¿no? Como uno va teniendo esta necesidad de armar, de tejer vínculos sociales. Así que creo que recoge un poco todo eso, al mismo tiempo que no pierde en ningún momento de vista, creo yo, sobre todo la figura de Relicario, ese hombre tan atado a los mandatos, que no puede dejar a sus muertos, ¿no? Cómo todo el tiempo actúan en relación a quienes son y de dónde vienen y del origen que tuvieron, como eso tampoco se pierde en ningún momento, ¿no? En 100 años de soledad hay una frase muy bella que escribe el querido García Márquez, donde allí uno de los personajes dice algo así como que uno no termina de pertenecer a una tierra mientras uno no tiene al menos un antepasado enterrado allí, ¿no? Entonces ahí creo yo en estas novelas una pregunta también, ¿no? Por el origen, por las raíces, por dónde uno puede arraigar
en esa búsqueda o en ese incesante viaje que es la vida misma, ¿no? Porque creo que los únicos dos puntos que tenemos como por seguro son el nacimiento y el final. Pero en el mientras tanto muchas veces creemos que hay la casa. Y hay una gran pregunta que es ¿dónde es la casa de uno, ¿no? Y creo que nos la pasamos fabricando, no importa dónde, pero a veces perdemos de vista que no estamos yendo hacia ninguna parte, que la parte donde ir es el camino mismo, ¿no? Sí. Con todos sus pormenores y con sus pequeñísimos gestos a ratos de refugio, esa pequeña belleza que encontramos en la vida en gestos mínimos, en el medio de un océano de dificultades con los que lidiamos, ¿no? Cotidianamente. Sí. De alguna forma somos errantes siempre, ¿no? Coincido contigo además de eso, somos errantes y bueno, el mundo todos los días nos lo enseña o lo intenta porque a veces algunos no lo quieren mirar, ¿no? Lina va buscando el mar que puede o no llegar, puede o no aparecer en la vida, ¿no? El mar es el destino o es el vaivén. Yo quería, Mariana, podríamos quedarnos hablando horas. Quisiera, viniendo tú de tierras de ríos, quisiera ver si puedes cerrar la entrevista con esta imagen del mar, que en tu última novela es una suerte de santo grial a la vez. Exacto, porque Lina había nacido en la Quebrada, un territorio absolutamente seco y nunca había visto, bueno, con carencia de agua, ¿no? Que es un tema que también tanto nos interpela en estos tiempos, y es esa carencia de agua la que hace que nada crezca y por lo tanto que Lina finalmente se vaya. Pero ella quería conocer el mar como esas ilusiones que podemos tener todos de conocer lo desconocido, ¿no? De ir hacia un futuro mejor, hacia un destino mejor. Lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos recién, el mar en ese punto es un poco utópico, es decir, es eso que no está en ninguna parte, es como el deseo, es ese destino, es esa metonimia, ¿no? Donde uno está siempre y cuando llegás a esa lagunita, bueno, pues querés la otra, ¿no? Y va yendo. Entonces, el mar en un punto es eso que nos hace movernos, ¿no? Es el deseo. Ahora, por otra parte, también plantados en otro punto, y si nos acordamos de las coplas de Manrique, el mar es el punto final, ¿no? Sí. Es allí donde se acaba el río, es donde todo se termina. También por eso a veces uno se demora en llegar, ¿no? Así es. Mariana, muchísimas gracias por este contacto, por la calidez, además por tu obra, como lectores agradecidos, y que nos volvamos a encontrar entre mares y ríos. Así es. Muchísimas gracias, son unos ángeles, les agradezco infinitamente, ha sido un placer inmenso. Gracias de todo corazón y sí, que sea el primero de algún otro encuentro. Que así sea. Un abrazo grandote. Abrazo Cuídate grande. mucho. Chaito. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, Ricardo, han sido 2 conversaciones valiosísimas con 2 mujeres muy talentosas, cada una con una línea y una historia de vida y de trabajo totalmente distinta, pero que efectivamente eso lo hace incluso más rico, ¿no? Para conversar, las miradas que pueden darse alrededor del tema que convocó a Benengeli, que es la épica. Un tema que además es tramposo, ¿no? Cuando uno piensa en la épica, por supuesto que lo primero que viaja es a la antigua Grecia y a la Ilíada y a la Odisea y a esa, digamos, tiempos remotos que se asocian con lo heroico, pero la épica ha estado presente de muchas maneras en la construcción de la literatura a lo largo digamos, de los siglos, Edad Media y todo lo que quieran, pero en el presente, ponerse a pensar en la épica es ponerse a pensar, ¿no? Y la conversación con Mariana y con Silda nos mostraron aristas distintas de cómo observar y cómo sentir o percibir la épica dentro de la obra, ¿no? A mí me pareció muy interesante ver cómo Mariana trazaba desde su construcción de autora, fundamentalmente de escritora, su visión de lo telúrico en su obra. Y cómo la tierra, los recorridos de la tierra, un poco el viaje iniciático que también se asocia a la épica, aunque sus personajes, por supuesto, tengan muy poco de Aquiles,
fueron como los espacios donde ella encontró vínculos con esta, digamos, con este género. Mientras Zilda nos habló más desde su otra experiencia como lectora fundamentalmente, porque un editor es, antes que nada, un gran lector de literatura y del mundo, y lo casó un poco con nuestra historia, ¿no? Porque, bueno, Zilda, al ser venezolana, obviamente habla un poco el idioma que hablamos nosotros, ¿no? Y cómo la épica ha sido el elefante en la habitación, de muchas maneras en nuestra historia contemporánea, en nuestra relación con la política, con la cultura y por supuesto también se ha expresado en la literatura. Entonces yo siento que en cada conversación vivimos una experiencia diferente con el tema que convoca Benengeli, ¿no? Y eso también me hace pensar a mí como lectora, que efectivamente la épica es un tópico, un género más bien, pero que se puede ver como tópico, que no está tan lejos como Aquiles o como Roldán, sino que más bien vuelve, ¿no? Es como un ritornelo allí que nos hace pensar sobre las bases también de la literatura occidental y particularmente en nuestro caso en la literatura escrita en español. Entonces, mi saldo es sobre todo de agradecimiento de la generosidad de estas dos mujeres en conversar con nosotros y abrirse a hablar de sus obras y de las obras, en el caso de Zilda, que ha ayudado a construir desde otros roles, porque siento que también nos dan una mirada del presente con una agudeza que bueno, que eso lo deja a uno pensando en muchas cosas y eso siempre se agradece. Sí, fíjate, yo creo que el lugar de la épica en América Latina siempre va a estar. Comenzando porque nuestras repúblicas nacen bajo un impulso que es el de la revolución, y es el del cambio, y es el de la transformación y el romper con lo que venía antes. Y cuando uno recorre la historia de América Latina, uno puede encontrarse con una historia épica a principios del 19, pero de repente te la puedes encontrar es después, cuando la Revolución Mexicana, en el caso de México, o en combates contra diferentes gobiernos en busca de la democracia. O sea, hay un elemento, hay un estamento político ahí. Y hay obras que durante el siglo XX en especial, desde la narrativa, buscaron reivindicar o en muchos casos problematizar eso ahí, ¿no? Yo creo que el lugar de la épica empieza a transmutarse a partir de una lectura crítica femenina, en donde entra la intrahistoria, en donde entra la historia mínima. También hay un elemento superlativo de lo épico, ¿no? Por lo que mucha gente llama la épica de la cotidianidad, ¿no? Del levantarme temprano, irán a poner el agua, tengo que cargar los baldes, y se ha terminado convirtiendo en un lenguaje de lo heroico, por lo menos en Venezuela. Pero una vez se dice, bueno, que claro, es el caso venezolano, en otros países de América Latina no es tan así, y uno se encuentra que hay, no en todos, pero sí en varios contextos de América Latina está. Y no solo de América Latina, de España también está. También empieza a encontrarse un lugar. Entonces, el lugar de la literatura en desacralizar lo épico, en transmutarlo, en asumirlo de manera burlesca, o pienso en Alfredo Bryce Echenique, por ejemplo, o en asumirlo de manera satírica, ¿no? Yo creo que es importante. Y creo que allí hay un aporte
considerable de nuestra literatura a la hora de abordar ciertos tópicos sociopolíticos de los últimos 100 años. En Estados Unidos se plantea desde un punto de vista particular, en Europa occidental también, pero cuando uno lee las literaturas africanas o las literaturas de lo que a mí me gusta llamar el antiguo imperio austrohúngaro o del contexto de nuestra región, uno ve que tiene que haber una problematización de estos asuntos. Y yo invito a leer a autoras de nuestra región, ver qué hacen ellas con eso, ¿no? Yo creo que uno se encuentra con resultados importantes, interesantísimos y que vale la pena profundizar e indagar. Etiqueta nuestras lecturas. Bueno, Ricardo, son nuestras lecturas y las lecturas a las que invitamos. Yo creo que nuestras invitadas, bueno, yo voy a recomendar la obra de Mariana Travasio. Sus cuentos son extraordinarios, sus novelas. Realmente agradezco que Benengeli me haya puesto en este lugar para conocer el trabajo de esta magnífica autora, que está publicada por el sello Tusquets, es decir, está presente en todos los países hispanohablantes y los invito a buscarlos. Pero también los invito a que después de que escuchen, vean, lean la programación, si es que no lo han hecho, de lo que fue el Benengeli, busquen estos otros autores, busquen las otras voces que están ahí. Está Piedad Bonet, con quien hablamos el año pasado, está Juan Villoro, está Guillermo Arriaga. Hay tantas voces tan ricas de escuchar, de leer, de comentar, que ahí va mi recomendación. Bueno, yo recomendaría, pues por supuesto, para mí En lugar del corazón de Silda Cordoliani es un libro de relatos importante. Ocurre con Silda un poco lo que sucede con muchos autores en Venezuela, y es que, digamos, las labores profesionales hacen más memoria que la labor como artistas, creadores o escritores. Entonces a Silda se le identifica, y está muy bien que sea así, como editora, ¿no? Pero yo creo que el trabajo que ha venido haciendo el mismo José Balsa, Juan Carlos Mendejé, Juan Carlos Chirino, alrededor de la importancia de Silda Cordoliani como escritora, es algo que vale la pena reivindicar. Ella merece ser leída con atención. Yo creo que nos podemos encontrar con una literatura muy importante. Entonces, invito a leer a Silda, todo lo que puedan encontrar por ahí, adelante, pero en especial En lugar del corazón. En el próximo encuentro. Red Historia Venezuela. Y tendremos como invitados a Guillermo Guzmán Mirabal, Marcus Golding y Guillermo Ramos Flamerich. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sachenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.